Hola a todos. Hoy vamos a analizar una de las paradojas más curiosas de nuestra mente, esa idea de que somos libres de pensar lo que queramos. Pero, ¿es realmente así? Vamos a ver por qué esa búsqueda del control mental puede ser, en realidad, una especie de trampa. A ver, vamos a meternos de lleno con una pregunta que, ojo, nos toca a todos. ¿Tenemos de verdad el poder de decidir qué pensar y, sobre todo, cuándo dejar de hacerlo? La respuesta parece obvia, ¿verdad? Pues como vamos a descubrir, esconde una de las paradojas más profundas de la conciencia. Vamos a empezar por el principio. Esa creencia que casi todos damos por sentada. El mito de que nuestra mente es un espacio que podemos gobernar a nuestro antojo. Este es el punto de partida de todo este análisis. Pensemos un momento en prácticas como la meditación o la relajación. Muchas veces la primera instrucción es muy simple. Intenta no pensar en nada, vacía la mente. Parece un objetivo claro, un acto de pura voluntad. Pero es justo aquí, en este simple intento, donde se nos revela una verdad de lo más sorprendente. Ok, para entender por qué ese intento de vaciar la mente es tan revelador, primero tenemos que mirar cómo funciona la conciencia por sí sola, cuando no intentamos hacer nada con ella. Y la fuente que analizamos hoy lo clava, lo describe a la perfección. La consciencia no es una pizarra en blanco que va, es un torrente de vivencias. Es una metáfora potentísima. Hay que imaginar un río que fluye y fluye sin parar. Pues así es la mente, una corriente continua de pensamientos, recuerdos, imágenes, que nunca se detiene. Pero ojo, este torrente no es un caos absoluto. Siempre está formado por dos elementos que no se pueden separar. Por un lado tenemos el acto de la mente, como por ejemplo recordar, imaginar o prestar atención. Y por otro, el objeto al que se dirige ese acto, el recuerdo de unas vacaciones, la imagen de una persona. La mente siempre está, pues eso, haciendo algo con algo. Y aquí está la clave de todo. Estos dos componentes no son independientes, no van por libre. Van siempre juntos, pegados. No hay un acto de ver sin que haya algo que es visto. No puedes pensar sin un pensamiento. Forman una cadena sin interrupciones, un eslabón tras otro. Vale, así que tenemos claro que la mente es como un río encadenado. Y ahora la pregunta del millón, ¿qué pasa si intentamos pararlo? Pues aquí es donde la paradoja nos estalla en la cara con toda su claridad. Veamos el proceso paso a paso. Se toma la decisión de detener el flujo de pensamientos. Esa decisión es, en sí misma, una intención, un acto mental. El objeto de ese acto es detener la mente. ¿Y cuál es el resultado? Que acabamos de añadir un nuevo eslabón a la mismísima cadena que queríamos romper. El esfuerzo por no pensar es, irónicamente, un pensamiento más. Y esta cita lo resume de una forma brillante. Es una ironía tremenda. Justo en el momento en que intentamos ejercer nuestra supuesta libertad para detener la mente, es cuando vemos con más claridad que nunca que no podemos escapar de su funcionamiento encadenado. Pero que nadie piense que este fracaso es una derrota. Para nada. Al contrario, es una revelación. Es el momento en que se deja de luchar contra el río y por primera vez se ve con claridad cómo es su corriente. Este pequeño experimento mental nos deja varias observaciones muy claras. Primero, que los pensamientos surgen solos, sin parar. Segundo, que el intento de detenerlos es simplemente un pensamiento más. Y la conclusión es inevitable. De este flujo no se escapa. El control que creíamos tener, pues va a ser que no era tal. El punto crucial es lo que la fuente llama determinismo mental. Y ojo, cuidado con esta palabra. No significa que el futuro esté escrito, significa que la consciencia opera con una lógica interna, una mecánica de acto-objeto que no podemos simplemente apagar y encender. De hecho, sin esa tendencia constante, la conciencia ni siquiera existiría. Si a estas alturas todo esto suena un poco desalentador, un momento, porque entender este determinismo no es el final del camino. Es de hecho el principio de una forma de libertad mucho más real y profunda. Y esto lo cambia absolutamente todo. La intención ya no es luchar una batalla perdida para detener el flujo mental. El nuevo objetivo es mucho más sutil y potente. Observar ese encadenamiento, esa mecánica, con una claridad total y sin juicios. La libertad no nace de romper las cadenas, sino de comprender su naturaleza a la perfección. Este proceso culmina en lo que la fuente describe como una desilusión lúcida. Se cae la ilusión, esa idea un poco inocente de una mente totalmente libre y controlable, pero lo que la reemplaza no es la desesperación, sino algo mucho más valioso. Una comprensión directa y honesta de cómo funciona realmente nuestra propia conciencia. Es ver la maquinaria tal y como es. Y así, todo este recorrido nos lleva de vuelta al principio, pero con una perspectiva completamente nueva. Si la verdadera libertad mental no es controlar nuestros pensamientos, entonces, ¿qué es? Quizás simplemente es la capacidad de verlos con claridad. Gracias por habernos acompañado.